Saludos, en este video les voy a mostrar cómo hacer la simulación de un objeto en un plano inclinado. La idea es que a partir de esto ustedes puedan profundizar su conocimiento sobre las ecuaciones de movimiento y también que profundicen su conocimiento acerca de la descomposición de un vector y el uso del programa GeoGebra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un deslizador y tener una ecuación de movimiento para poder yo simular el movimiento de un objeto. Entonces, ¿qué significa o por qué se hace esto? La idea fundamental es poder tener un punto que represente un objeto y ese punto se va a mover con el movimiento que yo le pida. Entonces aquí tenemos nosotros la pantalla de GeoGebra. Entonces lo primero que yo hago es creo el deslizador. Les recuerdo que este es el GeoGebra de escritorio para computadora de escritorio, pero también funciona para celular con algunas adaptaciones. Entonces le pongo deslizador y el deslizador es simplemente definir una variable que le voy a dar un nombre. De default me pone aquí A, pero yo le voy a poner T para que represente la lectura de cronómetro. Y yo voy a definir el intervalo en que va a estar esta variable. Entonces, como quiero que simule un cronómetro, pues empieza en 0 segundos y lo voy a dejar a 5 segundos. Y lo más importante es que el deslizador en realidad significa que mi variable va aumentando como yo le pida. Es decir, le voy a estar sumando este valor. Le voy a poner aquí 0.01 para que vaya aumentando en esta cantidad para simular un reloj. Pueden ustedes intentar variar este número y vean qué resultado les da. Entonces lo que yo tengo aquí es, ahora tengo que ir a mover y cuando yo muevo mi deslizador, en realidad lo único que estoy haciendo es al valor t, le voy a dar valores de 0 a 5 con el paso que yo les había indicado. Dándole clic a la derecha o viendo las propiedades, en la versión de escritorio yo puedo cambiar cómo va a ir aumentando este deslizador, estos valores. Puede ser en orden creciente, oscilante o decreciente o creciente una sola vez. En el modo de celular creo que solo lo ponen como oscilante, por eso va y viene el valor de t. Entonces nada más hay que tener cuidado que a nosotros lo único que nos interesa es cuando aumenta el valor del tiempo, pero aquí le puedo poner creciente una sola vez, de tal manera que cuando en la parte de álgebra aparece el deslizador, yo le pongo play, lo que hace es justamente recrearme el aumento de la variable t y cuando llega a 5 se detiene. Y esto justamente es la simulación del tiempo. Ahora vamos a regresar a la ecuación de movimiento. ¿Qué es una ecuación de movimiento? Pues es una función que para cualquier instante de tiempo t, para cualquier valor de t, me va a dar un valor que me va a decir la posición. Recuerden que también tenemos ecuaciones de movimiento para la velocidad y para la aceleración, pero para la simulación lo único que yo necesito ahorita es la ecuación de la posición con respecto del tiempo y por supuesto que necesita la variable t porque esta es la que yo voy a ir cambiando. Justamente mi deslizador, lo que GeoGebra entiende es que va a estar tomando estos valores. Estoy considerando un movimiento que se lanza, que parte del reposo, es en un plano sin fricción con una inclinación de
30 grados. Entonces, esto me da una aceleración de 4.91 metros sobre segundos al cuadrado. Los otros valores que tendrían que ver aquí con la velocidad inicial es 0 y la posición inicial es 0 porque yo estoy tomando el caso más sencillo. Entonces, simular el movimiento sería utilizar esto a la hora de definir un punto. Como hemos visto antes, si nosotros le ponemos esta función en x, pues nos va a dar el movimiento del objeto a lo largo del eje x con esta característica. Recordar que esta característica me dice que la aceleración vale 4.91 metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que cambia su velocidad, aumenta su velocidad en 4.91 metros sobre segundo cada segundo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero simular el movimiento con un ángulo θ? Pues la idea es muy simple. Yo normalmente lo que yo estaría cuando simulo el movimiento en X, pues hay un vector de posición, lo voy a poner aquí, que le voy a poner R, que es el que está cambiando con esta fórmula. Normalmente, pues no le tengo que poner vector porque está en una sola dimensión. Pero cuando yo lo considero que está en un plano inclinado de 30 grados, aquí están los 30 grados, entonces ahora el R tiene que estar, el vector posición va a estar a lo largo de la línea esta que tiene una inclinación de 30 grados. Pero GeoGebra siempre trabaja con el eje X horizontal y el eje X vertical. Entonces, como siempre, yo voy a tener que descomponer este vector en sus vectores X y sus vectores Y. Entonces, este es el vector R y va a tener asociado un vector componente X y un vector componente Y. Cada que vaya avanzando, pues este vector R va creciendo con esta indicación. Entonces, ¿cómo yo hago para representar estos vectores? Pues como lo he hecho siempre, es decir, el vector R está definido por el tamaño del vector R y el ángulo que hace, ojo, no es este ángulo. Este ángulo, de hecho, por construcción vale 30 grados. El ángulo que nosotros trabajamos es este ángulo, que es 360 menos 30, 330 grados. En este caso, porque se va a mover con una inclinación de 30 grados. Entonces, R pasaría justamente a ser, en coordenadas cartesianas, el tamaño de R por el coseno del ángulo, en este caso 330 grados, coma el tamaño de R seno de 330 grados. Porque recordemos que en coordenadas cartesianas, por las leyes por las relaciones de trigonometría, las coordenadas se pueden escribir en función del tamaño y los cosenos y senos. Y por eso me sale este punto. Entonces, traten de ponerlo en GeoGebra y si le ponen ustedes aquí 330 grados, pues les va a dar este movimiento con esta aceleración y va a tener este movimiento. Entonces, háganlo y ahorita lo vemos en GeoGebra, cómo funciona. Aquí, para algo que vamos a hacer después, les sugiero que le pongan no la letra A mayúscula, sino cualquier otra letra. Yo le puse la letra X y aquí están viendo que está mi coordenadas cartesianas. Es las coordenadas del movimiento
de la posición con respecto del tiempo, y el coseno de 330 grados, y en el otro lado el seno de 330 grados. Y lo que van a ir observando es que cuando yo voy cambiando ahora esta variable t, entonces va a estar moviéndose a lo largo pues de esta línea que tiene un ángulo de 330 grados, o podríamos decir menos 30 grados con respecto a x, pero acuérdense que lo de nosotros es 330 grados. Para asegurarnos, vamos a hacer entonces una línea que represente el plano inclinado. Entonces sabemos que una línea tiene la fórmula y igual a mx más b, y ahora queremos una inclinación que sea de 30 grados, pero ojo, 30 grados con pendiente negativa. Entonces esto lo vamos a lograr de la siguiente manera. Y es igual a, y la pendiente va a ser igual a la tangente de 330 grados. Acuérdense de poner los grados por x. Y eso me va a dar esta línea que tiene una inclinación, en realidad tiene una pendiente negativa, pero que está haciendo un ángulo de 330 grados con respecto a la horizontal. Entonces, si todo va bien, entonces nos podemos fijar que mi punto va a recorrer este lugar. Entonces vamos a ponerle play, y ahí ya tengo mi simulación. Esta sería la simulación más sencilla, pero podemos todavía ir un poco más lejos poniendo al camión, al objeto del camión, que para que se vea un vehículo siguiendo este movimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita lo mostramos a continuación. Lo primero que necesitamos es elegir una imagen del camión, pero tiene que ser una imagen con una terminación .png. Entonces, si yo le pongo camión.png, me van a salir diversas modalidades de camiones. Entonces, la idea es que cuando yo baje este .png, el fondo, lo único que está es la imagen del camión. Entonces, la bajo y la guardo en la computadora o en el celular. Entonces hay que ponerle guardar imagen como y ponerle camión 1 y lo guardamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es subir la imagen del camión, para lo cual en herramientas viene subir una imagen. Entonces aquí la busco y aquí tengo mi imagen del camión 1. Y en este caso, esta imagen de camión me está dando dos puntos A y B que me van justamente a definir el camión. Ahora, esta imagen que yo bajé no me sirve mucho, o sí me sirve, pero modificaría un poco lo que yo quiero hacer. Entonces necesito una imagen de camión. Entonces esta la voy a quitar. Que aquí tengo otra que sí cumple este requisito, donde el A y B estén en las esquinas del camión. Ahorita van a ver porque eso me ayuda más. Entonces, cuando yo muevo A y B, pues estoy moviendo el camión. Entonces, la idea fundamental es que voy a querer que A siga el mismo movimiento del punto X, y que B también sigue el movimiento del punto X, pero un poco más adelante.
Entonces, esto es muy sencillo de hacerlo. Lo único que tengo que hacer es que al punto A, lo que le voy a poner es, le voy a decir que A, que me define el punto izquierdo del camión, sea X. Y ahí está en X. Entonces, ya lo único que me falta es poner el punto B en algún punto que esté en la línea, y según donde yo lo ponga, pues en realidad va a ser el tamaño del camión. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues justamente vamos a volver a utilizar las propiedades de los vectores. Yo lo que quiero es que cuando avance este camión A, avance B. Entonces es como si yo le sumara un vector que siempre tenga esta dirección. Entonces, ¿cómo consigo eso? Pues nuevamente utilizando mis componentes vectoriales. Entonces V va a ser igual a X más, y ahora voy a poner las componentes que es coseno de 330 grados, coma el seno de 330 grados. Entonces, esto lo que me hace es que yo tenga siempre al punto A, le sumo un punto B que siempre va a tener esta dirección de 30 grados. Obviamente puedo cambiar, si aquí le multiplico por 2, la imagen se hace más grande porque le estoy diciendo que sea 2 veces esa componente, 3 va a ser más grande, y si le pongo 0.5 va a ser, quedó 30.5, 0.5 va a ser la mitad de de lo que yo quiero tener esa distancia. Entonces le voy a dejar en 1. Ahí está. Experimenten con los valores. Y yo puedo quitar todos los puntos para que nada más aparezca el camioncito, y ahora sí lo voy a aumentar, lo voy a llevar otra vez a 0, y entonces ¿qué es lo que está pasando? Este punto de la imagen inferior está siguiendo la simulación del movimiento del punto con el movimiento con aceleración constante, y el otro punto de la esquina de F siempre le estoy sumando un vector que me mantenga la distancia del camión, y que también por lo tanto se va a mover con el movimiento que yo quiero. Entonces, haciendo esto, entonces yo tengo ya mi camión que se está moviendo. Ahí, bueno, pues puedo hacer todavía cosas más interesantes. Por ejemplo, podría, si quisiera, quitar la cuadrícula para que se viera realmente como como un movimiento ya no matemático, ¿no? Entonces aquí sería mi mi simulación completa. ¿Sí? Podría cambiar la inclinación, ¿no? Eso lo cambio con este. Puedo cambiar mi movimiento, eso lo hago cambiando mi ecuación de movimiento. Puedo cambiar la línea sobre la cual aparece, se lo cambio con el ángulo. Y puedo cambiar el objeto que yo quiero utilizar. Y con puedo hacer zoom in, zoom out, para poder hacer más cosas aún todavía. Espero que les sea útil.